Hechos 18 esta mañana porque, como ustedes saben, estamos avanzando en nuestro estudio versículo a versículo de Hechos. Hoy llegamos al capítulo 18, pero pensaba esta mañana y hablaba con alguno de los pastores y les comentaba que conforme repasaba y al llegar aquí a Hechos 18 uno se encuentra con una pareja que se llama el hombre Aquila y la mujer Priscila. Y conforme meditaba y repasaba, no estaba en mis notas originalmente, y repasé y dije, me atoré ahí y pensaba esta pareja, qué bárbaro, qué pareja, tenemos que hablar de ellos. Entonces, aunque no es el punto central del texto, tenemos que aclararlo. Esta mañana vamos a concentrarnos, como lo ven en su boletín, en Aquila y Priscila, que nos presentan un matrimonio modelo. Sin planearlo realmente, en la soberanía de Dios vamos a hacerlo. Esta es una de las ventajas de predicar versículo a versículo la Biblia. Vas con los temas que salen y de nuevo admitimos que no es el punto central, no es el énfasis primordial de Hechos 18 al 22. El énfasis primordial de Hechos 18 al 22 es cómo Dios te fortalece. Dios fortaleció a Pablo para el sufrimiento y para obedecer, y también Dios te fortalece a ti para obedecer, y esto lo veremos si Dios quiere la semana que entra. Pero vamos a hacer una pausa aquí, seguimos aquí en Hechos 18, pero vamos a estudiar en esta mañana a un matrimonio modelo, un matrimonio ejemplar, un matrimonio de creyentes obedientes. Al comparar a matrimonios entre incrédulos o matrimonios entre un creyente y un incrédulo, en contraste a un matrimonio entre dos creyentes obedientes, desde la perspectiva bíblica podemos identificar varias semejanzas y también diferencias. Buscando resumir, por ejemplo, pensando en semejanzas realmente en las que podemos resumir, dos áreas en las que se parece un matrimonio entre dos cristianos fieles, y por otro lado, entre un cristiano y un incrédulo o dos incrédulos. En primer lugar, una de las dos semejanzas, en resumen de nuevo desde la óptica bíblica, es que pueden disfrutar de la gracia común de Dios. Pueden disfrutar de la gracia común de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Mateo 5:45 nos dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Esa es la gracia común de Dios. En otras palabras, Dios en su gracia, aunque alguien no es un creyente, le concede disfrutar de su bondad, de su amor de manera inmerecida. Por ejemplo, aún entre incrédulos se gustan, se conocen, se casan, tienen hijos, tienen momentos agradables de felicidad temporal. Esto puede pasar en un matrimonio incrédulo, ¿no es cierto? En un matrimonio también entre un creyente y un incrédulo. Esta sería una semejanza. Ambos, tanto el matrimonio entre creyentes como por otro lado el grupo de, digamos, matrimonios entre creyente e incrédulo o dos incrédulos, ambos grupos de matrimonios pueden disfrutar de la gracia común de Dios. Otra semejanza podría ser que tanto el matrimonio entre creyentes como el matrimonio entre creyente incrédulo y dos incrédulos, ambos también enfrentan desacuerdos, fricciones, sufrimiento a raíz de su pecado en la relación. 1 Corintios 7:28 nos dice que el matrimonio es aflicción de la carne. Esto debido a nuestro pecado, y aún como creyentes genuinos, nuestras tendencias pecaminosas, nuestro orgullo, nos lleva en muchas ocasiones a tener problemas con nuestro cónyuge. Estas serían las dos áreas, probablemente resumidas, que presentan las semejanzas entre estos dos grupos de matrimonios. Pero también hay diferencias. Podemos resumir tres diferencias entre un matrimonio entre creyentes y matrimonios entre creyente e incrédulo y entre incrédulos. La primera diferencia sería que el matrimonio entre creyentes obedientes se caracteriza porque, y ahí podemos incluir también hasta cierto punto al creyente fiel que está casado con un incrédulo. La primera diferencia es que un creyente, en un matrimonio creyente, tiene el deseo y capacidad de conducirse conforme al diseño de Dios. Tiene el deseo y la capacidad, dados por el Espíritu de Dios, de conducirse conforme al diseño de Dios, de vivir de acuerdo con Efesios 5:18 al 6:4, de andar en el Espíritu, esto es, de obedecer la palabra de Dios y de esta manera
puede así, si está siendo obediente a la palabra de Dios, la mujer se puede someter al marido, el marido amar a su mujer como Cristo a la iglesia, los hijos obedecer y honrar a sus padres, los padres no exasperarlos a ira, sino crearlos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es posible solo en alguien que conoce al Señor. Y al poder hacer esto, escuchen esto, al tener el deseo y la capacidad de conducirse conforme al diseño de Dios, tienen acceso, escuchen esto, a la sabiduría divina. Esto es una diferencia monumental entre un matrimonio entre creyentes o un matrimonio de un creyente. Ahí también puede incluirse el creyente obediente a un casado con un incrédulo, en contraste a los dos incrédulos. Porque el creyente, el cónyuge creyente obediente, tiene acceso, y aún el cónyuge creyente que en un momento no está siendo obediente, el creyente genuino tiene acceso a la sabiduría divina a través de la palabra de Dios, en contraste al cónyuge incrédulo que tiene acceso únicamente a la sabiduría humana y rige su vida y su matrimonio, sus relaciones, mediante maneras de pensar no bíblicas, tradiciones, experiencias, pragmatismo. Como le funcionó a mi abuelito, a mí también me funciona, aunque deshonra a Dios. Como mi abuelito me recomendó que no le dijera a mi esposa cuánto gano, así lo voy a hacer, a él le funcionó. Eran un par de incrédulos y él era un pagano, tuvo como 10 amantes, pero se mantuvieron casados por 50 años. Y entonces dice el otro, pues yo voy a vivir como un abuelito porque le funcionó a mi abuelito. Ese es un error o un pecado. Eso es sabiduría humana. Cuando tienes un cónyuge creyente, cuando tienes un matrimonio de cónyuges creyentes, inclusive en un matrimonio donde hay un cónyuge, por lo menos uno creyente fiel, tiene la capacidad de escucha junto con los cónyuges creyentes, tiene la capacidad, tiene el acceso, tiene el conocimiento, escucha esto, de enfrentar sus problemas de una manera que glorifica a Dios. En un matrimonio donde por lo menos hay un cónyuge creyente, el cónyuge creyente, por el acceso que tiene a la sabiduría divina revelada en su palabra, sabe y puede enfrentar sus problemas de una manera que glorifique a Dios. No tiene que involucrarse en ideas humanas de que, bueno, como dicen en el mundo, si tu cónyuge es egoísta, pues devuélvesela y sea igual de egoísta. No se tiene que meter en eso. Él o ella da bien por mal, sabe cómo conducirse. Esta es una diferencia. Entonces tienen el deseo y capacidad de conducirse conforme al diseño de Dios. Otra diferencia entre un matrimonio donde hay un cónyuge por lo menos obediente y por otro lado tienes a un matrimonio de cónyuges incrédulos es que, y esto de manera limitada en el caso del matrimonio con un cónyuge creyente y de manera plena, claro, en el caso de un matrimonio con dos cónyuges creyentes obedientes, esta es la segunda diferencia, ellos disfrutan al máximo el gozo del matrimonio. Ellos disfrutan a plenitud la satisfacción del matrimonio en la medida que es humanamente posible de este lado de la gloria, porque recuerden, vivimos en un mundo caído y de nuevo, 1 Corintios 7:28, el matrimonio es aflicción de la carne y no siempre es color de rosa todo, aún entre creyentes obedientes. Pero, como dice 1 de Pedro 3:7, pueden disfrutar de la gracia de la vida, hablando hoy del matrimonio. El matrimonio, recuerden, de acuerdo con 1 de Pedro 3:7, es como la cereza del merengue del pastel, lo más rico de la vida, cuando es vivido conforme a la palabra de Dios. Y claro, en un matrimonio entre un cónyuge creyente y un incrédulo, esto es limitado para el cónyuge creyente, pero de todas maneras Dios en su gracia le da probaditas del gozo en su vida que viene como resultado de obedecer al Señor si lo está obedeciendo. Otra diferencia entre un matrimonio en donde tienes a dos cónyuges creyentes y por otro lado en contraste con un matrimonio de incrédulos, y de nuevo esto aquí sí no se podrá aplicar al que es un matrimonio en donde hay un cónyuge creyente y un cónyuge incrédulo, sirven juntos al Señor. Esta es una de las bendiciones más grandes. Sirven juntos al Señor. No solo tienen el deseo y capacidad de conducirse conforme al diseño de Dios, no solo pueden disfrutar al máximo en la medida de lo que es humanamente posible por la gracia de Dios de este lado de la gloria, de la satisfacción del matrimonio, sino que en tercer lugar
pueden servir juntos al Señor. Ambos, 1 Pedro 4:10, según el don que han recibido, lo ministran, lo sirven a otros, no solo entre sí, sino al cuerpo de Cristo. Esto, claro, en contraste en un matrimonio en donde el cónyuge incrédulo, por ejemplo, o los dos cónyuges incrédulos, en lugar de buscar servir al Señor y a otros, sirven a ¿quién? A sí mismos. Aquila y Priscila son un modelo de estas verdades. Son un modelo de un matrimonio cristiano. Y los vemos en Hechos 18, versículos 1 al 3. Acompáñenme, si son tan amables, a Hechos 18. Recuerden que nos encontramos aquí alrededor del año 50, en el segundo viaje misionero de Pablo. Y observen aquí, en Hechos 18, versículos 1 al 3, a esta pareja ejemplar. Hechos 18, 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Observen en el versículo 1, el Espíritu de Dios a través de Lucas, el escritor humano de Hechos, comienza diciendo, después de estas cosas. ¿Qué cosas? Del tiempo, recuerdan, de evangelismo que Pablo pasó en Atenas, como lo estudiamos a detalle en Hechos 17, 16 a 34. Después de haber evangelizado en Atenas, versículo 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo viajó unos 72 kilómetros a la izquierda de Corinto, al oeste, para llegar a Atenas. Realmente Pablo viajó a la izquierda de Atenas para llegar a Corinto. Realmente viajó de Atenas a Corinto unos 20 kilómetros que ir de México a Cuernavaca. Pablo llega a esta ciudad muy importante, con mucha gente, con mucha necesidad espiritual, y conoce una pareja excepcional. Versículo 2, y hay un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. Una pausa ahí. Aquila era judío, con Priscila, versículo 2, su mujer, no dice que era judía, probablemente era una gentil que se convirtió en prosélito, se convirtió en judía, y de esta manera se casó Aquila con ella. Versículo 2, ¿por qué habían llegado de Italia ahí a Corinto? Versículo 2 nos dice por qué. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Por qué? El emperador Claudio mandó esto alrededor del año 49 después de Cristo. Tenemos registros históricos extrabíblicos que indican esto. Y observen que Aquila y su esposa Priscila, de nuevo, eran judíos. Y lo más, ya eran cristianos, porque ya había una iglesia en Roma de donde ellos venían. Además, el hecho de que recibieran a Pablo y trabajaran con él, como lo vemos, observen en el versículo 3, parece apuntar a que ya conocían al Señor. Noten cómo lo acoge en versículo 3. Aquila y Priscila, como era del mismo oficio, esto es Pablo, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos, Aquila, Priscila y Pablo, era hacer tiendas, trabajar con pieles. Ahora, la mayoría de las veces en las que se menciona en el Nuevo Testamento esta pareja, Aquila y Priscila, Priscila es mencionada antes que Aquila. Aquila el hombre, aunque a algunos les suena mujer inicialmente, Aquila es el hombre, Priscila la mujer. ¿Por qué Aquila es mencionada antes? ¿Por qué Priscila es mencionada antes que Aquila en la mayoría de las veces que se menciona esta pareja? Realmente no lo sabemos. Podría ser, hay dos posibilidades. Podría ser porque Priscila era de un estatus social más alto que Aquila, o lo más probable es que ella fuera más prominente en su ministerio que su esposo Aquila. Ahora es importante mencionar que los únicos dos escritores en el Nuevo Testamento que mencionan a esta pareja son Lucas en Hechos y Pablo en 3 de sus epístolas. Pero escuchen esto, cuando los mencionan, siempre los mencionan, tanto Pablo como Lucas, juntos, nunca separados.
son realmente un ejemplo a seguir de un matrimonio que sirve al Señor de la mano. Y aquí en Hechos 18, 1 al 3 realmente, y veremos brevemente en el resto del Nuevo Testamento, ¿qué aprendemos de Aquila y Priscila? Podemos hablar, resumiendo lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de ellos, de 8 cualidades que debes imitar como matrimonio cristiano del matrimonio de Aquila y Priscila. 8 cualidades que debes cultivar en tu vida del matrimonio de Aquila y Priscila. Algunos dirán, oye, pero yo no soy casado, estoy casado con un incrédulo. No importa, estas cualidades son reiteradas en las cartas del Nuevo Testamento y se aplican a todo mundo. Entonces, mucha atención, independientemente de tu edad o estado civil, estas verdades se aplican a ti. Veamos la primera. En primer lugar, fueron hospitalarios. Fueron hospitalarios. Observen ahí Hechos 18, versículo 3 de nuevo. Y como era del mismo oficio, este es Pablo, se quedó con ellos. Una pausa ahí. Esto es, abrieron su casa para hospedar a Pablo. La hospitalidad es reiterada para todo creyente a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo pueden apuntar ahí, en Hebreos 13, versículo 2, hablándole a los cristianos en general, nos dice ahí el Espíritu de Dios, Hebreos 13, 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La hospitalidad no solo se refiere a que tu casa se convierte en un restaurante, algunos tienen esa idea, o en un hotel. Incluye eso, pero la hospitalidad significa amor a extraños, es una vida abierta, estás dispuesto a servir. Lo opuesto a esto es, estoy ocupado, no puedo atender a la gente. Y se entiende que todos tenemos responsabilidades y prioridades, pero de nuevo, aquí la pregunta es que te tienes que hacer, ¿realmente no estás evadiendo el servir a otros por egoísmo? Se entiende que tienes que cuidar de tu salud, de tu trabajo, tus recursos son limitados. Se entiende que nos encantaría a todos invitar a la iglesia una vez todos los domingos, pero tenemos recursos limitados y hay que atender primero a la familia, etcétera. Se entiende eso, pero el punto no es la cantidad, sino la calidad, la actitud. Y debes preguntarte, ¿estoy sirviendo a la gente? ¿Está mi vida abierta, accesible? Esa es una actitud de hospitalidad. Y de nuevo, en el caso de un matrimonio creyente como Aquila y Priscila, lo hicieron, muy importante, y lo vamos a estar enfatizando, lo hicieron juntos. No Aquila por su lado y Priscila de su lado, juntos lo hicieron. Versículo 3, noten, ¿se quedó con quiénes? Con ellos, plural. Juntos. Una segunda cualidad que aprendemos de Aquila y Priscila, aquí lo vemos también en Hechos 18:3, noten, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Noten, ¿quién era el que estaba testificando en el 4 y 5? Pablo. ¿Con quién se quedó Pablo en el versículo 3? Con Aquila y Priscila. De manera indirecta, y aquí viene la segunda cualidad. Aquila y Priscila, aunque ellos no son los que están predicando aquí, ellos apoyaron la causa del Evangelio. Ellos contribuyeron a la extensión del Evangelio de manera indirecta. ¿Cómo? De nuevo, al final del versículo 3, Pablo vivía ¿con quién? Con Aquila y Priscila. De hecho, noten cómo siguen apoyando a Pablo allá en el versículo 18. Versículo 18, ya cuando acaba su ministerio en Corinto, lo veremos más adelante. Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Va de Corinto a Siria. Y con él, versículo 18, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién? Aquila y a Priscila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces noten cómo apoyan la causa del Evangelio, hospedan a Pablo, le dieron de comer, le dieron un techo, viajaron con él de Corinto a Éfeso,
En otras palabras, usaron los recursos que Dios les dio para contribuir a la causa del Evangelio. Son un modelo a seguir, imitando igual a Aquila y a Priscila. Tenemos a los filipenses, ¿recuerdan? En Filipenses 4, lo pueden apuntar ahí, Filipenses 4, versículos 15 al 19, Filipenses 4, 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esta era la actitud de Aquila y Priscila. Ellos contribuyeron. Y hermanos, esta es la actitud a seguir, conforme a tu capacidad, obvio, y prioridades, sin descuidar a tu familia. Debes contribuir con tiempo, recursos, a la extensión del Evangelio. Y de nuevo, juntos. No, le tengo que esconder la cartera, le robo el dinero, le saco el dinero a escondidas a mi esposo, porque si no, no me da para ayudar a los misioneros. No. Aún si tu esposo fuera incrédulo, no harías eso. No debes hacer eso, te debes someter a él, excepto en lo que te pida pecar. El contraste de esto sería no invertir en la extensión del Evangelio. Dices, es que no tengo dinero y yo soy soltero y soy un joven, estoy en edad de preparatoria, universidad. Bueno, a lo mejor el hecho de que puedas ayudar a alguien, ponerte de acuerdo, una ilustración, llegar antes, poner una silla, ayudarle a algún hermano en necesidad, conforme a tu capacidad, conforme a tus recursos, a tus prioridades, puedes contribuir a la extensión del Evangelio. Lo que es de nuevo ejemplar aquí para todo matrimonio que profesa Cristo es que lo hicieron de nuevo, ¿cómo? Juntos. Versículo 18, inclusive noten, y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, versículo 19, llegó a Éfeso y los dejó allí. No, Priscila no le dijo a Aquila, ¿sabes qué, mi amor? Yo no puedo, tú sabes cómo me molesta el viajar. Vete tú con Pablito, al fin se llevan re bien ustedes dos. No, allí están los dos, ¿se dan cuenta? Los dos. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Por qué trabajaban? ¿Por qué vivían así esta pareja ejemplar? Esta es la clave desde el punto de vista de relación, la tercera cualidad. Sale sobrando en decirlo, pero es implícito. Aquí viene, Aquila y Priscila se amaban. Aquila y Priscila se amaban. No hay nada en el Nuevo Testamento que nos diga, y Aquila le bajó el cielo y las estrellas a Priscila. Eran un ejemplo de amor, no. Pero sus acciones, su vida demuestra que se amaban. Vamos, versículo 3, vean. Y como era del mismo oficio Pablo, Hechos 18:3, se quedó con ellos y ¿qué? Y trabajaban juntos Pablo, Aquila y Priscila, pues el oficio de ellos, los tres, era hacer tiendas. Y otra vez en el 18 los vemos, ahí están trabajando, y aquí en el versículo 18, Priscila y Aquila viajan con él, fuera, escuchen, trabajando con pieles en Hechos 18:3, o Hechos 18 y 19, ellos estaban juntos. Recuerden siempre en el Nuevo Testamento cómo aparecen juntos. Por cierto, esto apunta, el hecho de que versículo 3 trabajaran juntos, a que no tenían hijos, porque siendo judíos habrían seguido el patrón del Antiguo Testamento de Génesis 2, que Dios había ordenado, como se reitera en el Nuevo Testamento, que el marido es el guía espiritual, el protector, el proveedor principal, y la mujer, desde Génesis, antes de la caída, y después de la caída, y se reitera a lo largo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la prioridad de la mujer es la mujer casada y con hijos, cuidar de su marido, sus hijos y su casa. Esto lo vemos en Efesios 5, Tito 2, como ustedes saben. Así es, después de Dios, la prioridad es, como marido, tu familia, trabajar, guiarlos en la santidad, instruirlos con la palabra, tu mujer, a tus hijos, protegerlos como esposa, después de Dios, amar a tu marido, a tus hijos, cuidar tu casa, Tito 2, 3 y 4. Algunos dirán, oye, pero versículo 3, Priscila trabajó. ¿Es pecado que la esposa cristiana trabaje? No,
No siempre, siempre y cuando no descuide sus prioridades, de acuerdo con Tito 2, 3 y 4. Si está atendiendo a su marido, después de cultivar su relación con Dios, si está atendiendo a su marido, a sus hijos y su casa, no está pecando. Es una decisión que tiene que tomar junto con su marido, tiene que pensar juntos, tiene que considerar situaciones como, bueno, si trabaja la esposa, ¿cuál va a ser su trabajo? ¿Cómo va a ser su horario? Hay trabajos más flexibles que otros. La edad de sus hijos, obvio, si son menores le requieren más atención. Si ya son universitarios, probablemente en un sentido son mucho más independientes que un recién nacido, uno de 5 años o de 10 años. Evaluar quizás, y estas son simplemente observaciones prácticas que están en el libro apócrifo de Primera de Contreras, Ortega, Espinosa y González. Ahora sí los metí para que no me toque nada más a mí. No hemos hablado mucho de esto los pastores en cuanto a aplicación, pero evaluar su beneficio económico real. Va a trabajar la esposa y tiene que gastar más en comida, en transporte, en ropa, versus el beneficio al final del día. ¿Conviene realmente perder el tiempo con los hijos comparado con el beneficio económico? Como marido, sé muy cuidadoso en esto. ¿Por qué? Pregúntate, ¿estoy trabajando a mi máxima capacidad o soy un flojo y por eso voy a meter a mi esposa a trabajar? ¿O simplemente la meto a trabajar porque quiero más para ellos? Puede ser noble, pero evalúa. ¿Vale la pena perder, que tu esposa pierda el privilegio de apuntar a tus hijos al Señor, los instruya, comparado con los beneficios materiales? No, pero los dejo con mi suegro, con mi mamá cristiana o en la guardería cristiana. Bueno, te recuerdo que nadie tiene tanta influencia sobre tus hijos como tu esposa. 1 Timoteo 2:15. Nadie como la madre tiene una influencia tan fuerte en los hijos como la madre. Y además te recuerdo que la responsabilidad primordial de instruir a tus hijos, de educarlos, es tuya. Papá y mamá, Efesios 6:4, y vosotros padres, y vosotros padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y noten aquí estos dos, Priscila y Aquila, la implicación es que no tienen hijos. No se mencionan hijos, seguramente si los hubieran tenido, Priscila habría estado con ellos. Pero noten, están juntos todo el tiempo. Y los vamos a ver en un momento en 2 Timoteo 4, ya pasaron 17 años y siguen juntos. Nada de que dame mi espacio, déjame descansar de este hombre, de esta mujer. Una de las cosas que nos comentaba Gaby Ortega en su tiempo con Toño, que aunque fue muy demandante, muy difícil, para los que están en seminario, simplemente piensen en esto: la clase que toman 6 veces al mismo tiempo, así es la carga académica. Y a pesar de la carga académica, nos comentaba Gaby, una de las cosas que más me gustó a pesar del sacrificio y demás, es que cómo disfrutaba el estar con Toño todo el tiempo. Esta es la actitud de Aquila y Priscila. Nada de que dame mi espacio, mujer. Deja, ya quiero descansar de este hombre. ¿Se dan cuenta? Siendo honesto con ustedes, cuando estoy con Robbie o me pasa algo y empiezo a pensar, ya me cansé, descansito, es un poco rojo inmediato de mi orgullo, porque si me examino me doy cuenta que es por mi pecado, porque no me gustó algo que hizo ella. No estoy mostrando una actitud de paciencia, de perdón, de humildad, que debe ser la de un marido, de pensar, Dios, no merezco nada más que el infierno, menos esta mujer que te ama. Y esa debe ser la actitud de todo marido y de toda mujer con un marido creyente, aún un marido incrédulo. Tener esa humildad, porque no merecemos nada más que el infierno. Entonces aquí los vemos ejemplares, y esto, hermanos, el hecho de que estuvieran juntos todo el tiempo apunta implícitamente a su amor, a su humildad, a su paciencia. Pensaron en agradar el uno al otro antes que a sí mismos. Es la única manera en la que puedas tener un matrimonio que está continuamente juntos, ¿no es cierto? Porque obviamente Aquila y Priscila eran pecadores igual que nosotros. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni a uno, y eso engloba a Aquila y a Priscila, ¿no es cierto? Entonces, de manera implícita, eran humildes, en contraste a muchos que dicen, primero lo mío. Y no importa si eres un creyente casado con un
cónyuge incrédulo o eres un soltero de la edad de que seas, esta es la dirección a la que debes apuntar. Si quieres casarte, a menos de que Dios te haya llamado a ser soltero, estás satisfecho así, esta es la actitud que debes cultivar, pensar en otros. Y desde ahora, estar sirviendo a otros, aunque no sean tus cónyuges, empezando por aquellos con quienes viven, quizás tus padres con quienes vives, tus padres, tus hermanos, gente en la iglesia. ¿Cómo era posible que pudieran ser así esta pareja? Aquí está su secreto. Cuarta cualidad, estudiaban la palabra. Estudiaban la palabra. Años. Y por cierto, un comentario al margen. Así tiene que ser. Es necesario. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Recuerdan? Gálatas 5, 22, 23. Y ese fruto del Espíritu solo lo manifiestan los creyentes obedientes, porque solo un creyente obediente es el que anda en el Espíritu, que quiere decir vive controlado por la palabra de Dios. Y aquí está el secreto. Véanlo ustedes allá adelante en Hechos 18. Hechos 18. Ahí en el versículo 24, noten. Aquí ya pasaron 2 años después de lo que vimos aquí. Después de lo que vimos en Hechos 18, 1 al 3, observen en Hechos 18, 24, llegó entonces a Éfeso. Recuerden que en Hechos 18, 19 fue la última vez que los vimos, se mudaron de Corinto a Éfeso. Ya están en Éfeso, aquí en Priscila, y en Hechos 18, 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Varón, escuchen no era cualquier ¿Quién era Apolos? Lo veremos más adelante, es un hombre impresionante, también versículo 24 al final. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que era un conocedor del Antiguo Testamento. Tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Versículo 25. Hablando de Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conoció el bautismo de Juan, le faltaba instrucción. Y versículo 26, noten esto. Hechos 18, 26. Observen lo que hacen aquí Aquila y Priscila. Y comenzó, este es Apolos, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, noten, le tomaron plural los dos, y le expusieron más exactamente lo concerniente, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Noten, hermanos, esto habla de manera implícita del liderazgo de Aquila. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, desde Proverbios, 1 Corintios 15, versículo 35, apunta, entre otras escrituras, que el marido debe ser el líder espiritual, el teólogo de la familia, y el hecho de que los dos lo hicieran, apunta que Aquila había instruido, había ayudado a su esposa que fuera una mujer de la palabra. Y otra vez, hermanos, lo que debemos subrayar a lo largo de esto es que eran juntos. Ahí está, en parte, si no es que de manera sobresaliente, la virtud primordial de esta pareja. Que eran un solo cuerpo, por así decirlo. Lo eran en términos de ser matrimonio, pero en términos de unidad es asombroso. Es fácil encontrar una mujer que es la teóloga de la familia, se entiende si es la única creyente. Pero cuando los dos son creyentes y ella es la teóloga, ahí hay un problema. Profesos de cristianos. O es común encontrar a hombres que aman la palabra, la conocen, pero su esposa no. ¿Y saben qué? Y la esposa profesa a Cristo. El problema ahí en primer lugar está en el marido, porque el marido es el líder espiritual y tiene la responsabilidad de hacer lo que esté de su parte para instruir a su mujer. Contraste, ellos modelan Colosenses 3:16, de Cristo mora en abundancia en vosotros. El contraste, esto es ignorar la palabra, y de nuevo, como cónyuge creyente casado con un incrédulo o un soltero, independientemente de tu edad, debes vivir así, debes ser un hombre, una mujer que vive estudiando la palabra, inmerso en la palabra. No tener una quinta cualidad. Estaban comprometidos con la iglesia. Ya lo vimos, pero véanlo en 1 Corintios 16, 19. Aquila y Priscila estaban comprometidos con la iglesia. Estaban comprometidos con la iglesia.
Y aquí en 1 Corintios 16, 19, hermanos, estamos unos 4 o 5 años después de que Pablo estuvo aquí en Corinto. Ya estamos aquí en 1 Corintios 16, 19, en el año 55 después de Cristo. Y noten, está terminando aquí Pablo su primera carta a los Corintios, y noten lo que dice en 1 Corintios 16, 19. Les dice a los Corintios: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. En su casa estaban tan comprometidos con la iglesia que en su casa se reunía la iglesia, una iglesia. ¿Se dan cuenta? Una iglesia de Éfeso. Romanos 16:5 indica que cuando vivieron en Roma también se reunió una iglesia ahí en su casa. Bueno, si ellos modelan Hebreos 10:24, 25, 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros. Se congregaban, estaban comprometidos con la iglesia, apoyaban. No tenían excusas: mi trabajo, mi familia, mi salud, como muchos. Claro, tienen su lugar el trabajo, la salud, la familia, pero la vida es corta. Evalúate si realmente esas no son excusas. Dices: bueno, yo quiero servir en la iglesia, pero mi esposa no quiere servir conmigo. Analiza la razón, habla con ella. Quizás trabajas tanto que no estás con ella, y claro, ella prefiere que la atiendas antes de servir en la iglesia, y tiene razón tu mujer. Quizás debes pensar en cómo cuidarla sin descuidar a tu familia, a tu trabajo, y luego servir. Y como esposa quizás pienses: oye, yo quiero servir en la iglesia, pero mi marido no quiere. ¿Por qué? Pregúntale a tu marido, evalúa cómo usas el tiempo como esposa. A lo mejor no quiere servir porque además de trabajar, el hombre plancha, cocina, queda agotado. Mientras tú haces tu ejercicio y tomas tu cafecito con tus amigas, ¿cómo no va a no querer servir el hombre? Claro. Debemos estar comprometidos con la iglesia. Es un privilegio, es el cuerpo de Cristo. Y Dios nos da el privilegio de servir a la iglesia, que son los cristianos. Y al hacer eso también nos llena de la bendición del gozo de servir y la satisfacción y fortaleza que viene a nuestra vida espiritual, porque conforme tú sirves, al servir hay un intercambio ahí de ministerio mutuo y te fortalece. Siempre que vamos a visitar a alguien en un hospital, como nuestros queridos Juan Carlos Ibero, o vamos a servir a alguien, es como les he dicho, salimos nosotros bendecidos por oír su testimonio, orar como oye, oír cómo oran. Y ese no fue el plan era irlos a servir, y eso nos fortalece. Noten una sexta cualidad, número 6, para animar a los hermanos. Ninguno de nosotros es perfecto en esto, pero esta es la dirección a la que debemos apuntar. Este debe ser nuestro estilo de vida. Si eres un cristiano genuino, un cónyuge creyente con un cónyuge crédulo, y particularmente si ustedes los dos son cónyuges que profesan a Cristo, este es nuestro modelo a seguir. Juntos. Número 6, sirvieron sin reservas. Vayan a Romanos, por un momento, Romanos capítulo 16. Aquí en Romanos 16, noten, recuerden que hubo 13 cartas que escribió Pablo, y al despedirse, esta es la lista más larga de saludos personales que envía en una de sus cartas, y al despedirse de los creyentes a los que les escribe en Roma, noten, esta es la lista más larga, y las primeras personas que menciona, la lista, noten, de saludos va de Romanos 16:3 hasta el 24, y noten quiénes son los primeros a los que saludan. Aquí, hermanos, en lo que llegan ahí, ya pasaron unos 5 o 6 años después, Hechos 18, estamos en el año 56, y noten lo que dice Pablo de ellos. Romanos 16:3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Bueno, qué privilegio que Pablo te diga colaborador.
y que tú seas el primero nombrado en la lista más larga de todo el Nuevo Testamento. Y añade, versículo 4, hablando de Priscila y Aquila, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Y versículo 4, expusieron su vida por Pablo. Se jugaron la vida. ¿Cómo? No nos dice el Nuevo Testamento. Quizás en la turba que hubo en Hechos 19 en Éfeso, lo veremos más adelante. El punto es que noten, hermanos, sirvieron sin reservas. Esta es la actitud, como Pablo en Filipenses 3, una entrega total. Romanos 2:1, no pensar primero en tus comodidades, en ti. Sirves de nuevo conforme a tu capacidad, prioridades, pero hoy sirves de todo corazón. De todo corazón. Y de nuevo, sea soltero o cónyuge, creyente con cónyuge incrédulo, esta es la actitud. Y de nuevo, lo que es asombroso en este matrimonio es que fueron los dos. Los dos. Versículo número 7 en nuestra lista, una séptima cualidad. Fueron constantes. Fueron constantes. Vayan a la segunda de Timoteo. Estamos aquí unos 16, escuchen esto, 16, 17 años después de Hechos 18, Pablo escribe esta última de sus 13 cartas del Nuevo Testamento. Está a punto de morir, lo sabemos porque nos dice 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y noten, está a punto de morir. Y noten a quién menciona. 2 Timoteo 4:19 le dice a su amado discípulo Timoteo. 2 Timoteo 4:19, saludad a Prisca y Aquila. Y otra vez en primer lugar en los saludos finales. Prisca es Priscila. ¿Por qué le llamó Pablo así? Porque era su nombre formal. Priscila es un diminutivo, su nombre menos formal. No sabemos por qué Pablo se refirió a ella de esa manera, pero observen qué fidelidad de esta pareja. Han pasado ya 17 años desde Hechos 18 y en 2 de Timoteo sigue este matrimonio sirviendo de la mano. Por lo menos pensando que hubieran sido casados, recién casados en Hechos 18, llevan desde que se casaron 17 años sirviendo juntos. ¿Notan qué estabilidad? Para poder lograr esto necesitas vivir en base a compromisos, a principios bíblicos, no emociones. Porque si vives por emociones, hoy quiero servir, mañana no, a ver cómo me siento mañana, dependiendo de donde sople el viento, eso va a determinar tu compromiso. ¿Ustedes creen que no hubo mañanas en las que a Priscila le dolió la cabeza y Aquila seguramente estaba muy cansado de toda la semana de trabajo? Y le digo, ¿sabes qué? Ya con Pablo, ya estuvo duro esos viajecitos, y este Pablo, ni quien le aguante el trote. Ya vamos a pararle, ya estuvimos con unos 5 añitos, ya. Vamos a dar la oportunidad para que alguien más sirva. Soy muy espiritual esa excusa, ¿no es cierto? Pero aquí está, 17 años después se sigue. ¿Y saben qué, hermanos? Esto apunta de manera implícita otra cualidad en ellos, número 8 en nuestra lista. Y con esto terminamos. Fueron genuinos. Fueron genuinos. No eran farsantes. ¿Cómo sabemos que fueron genuinos? En Romanos, 1 Corintios y 2 de Timoteo, Pablo se refiere a ellos de manera positiva. Durante 17 años los conoció, vivió con ellos, viajó con ellos. ¿Los conocía de cerca? Claro. Noten qué contraste. Además, aquí de Priscila los menciona 3 veces en sus 13 cartas. Hay otro hombre que menciona 3 veces, Demas. En Colosenses 4:14, Filemón 24, y en 2 de Timoteo 4:10, la última vez que se menciona Demas. Y vean lo que dice de Demas, 2 de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado. Antes lo menciona como colaborador en las otras epístolas, lo manda a saludar. De nuevo en Colosenses 4:14, Filemón 24. Pero la última vez que menciona Demas, 2 de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Y sigo a Tesalónica. Qué contraste, ¿no es cierto? Demas fue un creyente falso.
Noten, en contraste a él, Aquila y Priscila resplandecen, porque ellos no buscaron acercarse a Pablo por motivos egoístas, por prominencia, no lo vieron a Pablo como un trampolín para conseguir contactos para su negocio de hacer tiendas. No buscaron el pedestal en la iglesia, porque si se asociaban con Pablo, habrían dicho, oye, qué poderosos, qué bien conectados están Aquila y Priscila. No. ¿Se dan cuenta? Fueron genuinos. Así debemos ser como matrimonios, como creyentes en general. Y damos gracias a Dios porque nos ha dado varios Aquilas y Priscilas en esta amada iglesia, empezando por nuestros queridos pastores, sus esposas y otros que sirven con gozo en diferentes ministerios, matrimonios que sirven de la mano, como Carlos, Lili Quinto, Gerardo, Willy Ortega, Oscar, Gaby Rivera, etc. Y junto con Aquila y Priscila, estos matrimonios son un ejemplo a imitar. ¿No te gustaría que tu matrimonio fuera así? Sí. Solo puede suceder con dos creyentes que son obedientes a la palabra de Dios. Y solteros que no han sido llamados a ser solteros de por vida, que quieren casarse, ya saben que nos gusta alentarlos, confortarlos en estas áreas. Asegúrate de que tú eres cristiano, que estás cultivando una vida de santidad. Sea una Aquila para que Dios en su tiempo te dé tu Priscila. Y te recordamos del peligro de salir con incrédulos. No te expongas a salir con incrédulos, porque te expones por lo menos a 3 peligros. Te expones a pecar, cayendo en pecado sexual, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Si ya es difícil y llega a pasar entre 2 creyentes que tienen el Espíritu Santo, cuánto más fácil es cuando sales con una persona no cristiana. Te expones a pecar uno, te expones a conversiones falsas, porque es común que el creyente, que el novio incrédulo, cuando se da cuenta que la zanahoria para tener el premio es decir que soy cristiano, se hace cristiano entre comillas, y oh sorpresa, después le dicen, no, solo fue para casarnos. Y número 3, vas a exponerte un matrimonio con un sufrimiento acentuado, porque Dios te puede disciplinar, y no vas a poder, a menos de que por la gracia de Dios se convierta el cónyuge, no vas a poder disfrutar de los beneficios de un matrimonio cristiano, no vas a poder servir juntos al Señor, no vas a poder disfrutar al máximo de la gracia de la vida, vas a vivir una lucha constante entre sabiduría divina. Tú quieres criar a tus hijos, vivir conforme a la palabra de Dios, y tu cónyuge incrédulo quiere operar en base a principios de sabiduría humana. Lo que le dijo la abuelita Pepita, sus tradiciones, sus experiencias, su razonamiento. Entonces, como Aquila y Priscila, junto con tu cónyuge, sé hospitalario, apoya la causa del Evangelio, ama a tu cónyuge, estudia la palabra, comprométete con la iglesia, sirve sin reservas constantemente y de manera genuina, y si Dios te da hijos vas a ser un ejemplo, ¿no es cierto? Si vives de esta manera. Y de nuevo juntos, y si no eres casado o casado con un creyente, y si no eres casado o estás casado con un cónyuge incrédulo, cultiva estas virtudes en tu vida para la gloria de Dios. Una vida como la de Aquila y Priscila es una influencia evangelística en un cónyuge incrédulo, en hijos incrédulos, y una influencia santificadora en un cónyuge e hijos creyentes. Que Dios nos ayude por la gracia de Dios a seguir el ejemplo de este extraordinario matrimonio. Oremos. Padre, nos impresiona, nos anima, nos confronta ver el calibre espiritual de esta amada pareja. Gracias, Señor, por el ejemplo de esta pareja, una pareja igual a nosotros, común y corriente. Gracias, Señor, por esta instrucción. Oramos que lo taladres en nuestros corazones, que no le demos la vuelta a estas verdades, que nos confronte tu Espíritu con ellas, que no tratemos de justificar nuestra desobediencia, sino que sepamos que sea cual sea la situación en la que nos has puesto, tú nos darás la gracia para aplicar estos principios a nuestra vida. Que estemos en esa dirección. Reconocemos que ninguno de nosotros va a aplicarlos de manera perfecta, pero eso no es una excusa, porque tú nos has dado todo lo necesario para vivir de esta manera. Que Aquila y Priscila, como nuestros tantos, gracias a ti, matrimonios que siguen sus pisadas,
se vuelva en la norma en todo matrimonio en esta amada iglesia, y aquellos que son un ejemplo en estas áreas, les sigas dando tu gracia para perseverar, para que pasen 17 años, 20 años, 40, 50, 60, 80, los que les des, y que tú sigas levantando a generaciones de Aquilas y Priscilas para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, estamos para servirles. Nos vemos bien.